Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Mendoza Castorena, del 5 AM3, del profesor Mejía García Adrián Esteban, de la materia de electrónica operacional. ¿Qué son los amplificadores operacionales? Un amplificador operacional, a menudo conocido como op-amp por sus siglas en inglés, Operational Amplifier, es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración, la salida del dispositivo es generalmente de cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus entradas. La historia. El concepto del amplificador operacional surgió hasta 1947 como un dispositivo construido con tubos de vacío, uno como parte de las primeras computadoras analógicas, dentro de las cuales se ejecutaban operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, integración, derivación, etc., de lo cual se originó el nombre, por lo cual se le conoce el primer amplificador operacional monolítico construido como circuito integrado. Fue desarrollado en 1964 en la empresa Fairchild Semiconductor por el ingeniero electricista estadounidense Robert John Whitler y llevó un número de modelo MU-A702. A este se le siguió el MU-A709 en 1965, también el Whitler, y que se construyó un gran éxito comercial. Más tarde sería sustituido por el popular MU-A741 en 1968, desarrollado por David Fullagar y fabricado por numerosas empresas basados en tecnología bipolar, el cual se convirtió en estándar de la industria electrónica. La distribución de pines. En el pin 1 y en el pin 5 tenemos el offset null. Es la diferencia de tensión que se obtiene entre los dos pines de entrada cuando la tensión de salida es nula. Este voltaje es cero en un amplificador ideal, lo cual no se obtiene en un amplificador real. Las patas 2 y 3 son entradas, correspondiendo la 2 a la entrada negativa y el 3 a la entrada positiva. El 4 es la alimentación de tensión negativa. La patita número 7 es la alimentación positiva y la pata 6, para terminar, es la salida. La alimentación se alimenta con 15 volts, aunque su máxima tensión soportada es de 18 volts, que se alimentará en este caso de más 15 volts y menos 15 volts. Las configuraciones básicas tomadas aquí: promediador inversor, sumador inversor, amplificador no inversor y el seguidor de tensión. El promediador inversor, circuito encargado de promediar las señales de entrada, el cual está representado por la siguiente ecuación del circuito, que en la entrada de salida es igual a menos la tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3 más n tensiones sobre n número de tensiones. Para el valor de la resistencia tenemos que saber que RF marcada en el circuito es R1 más R2 sobre R3. De acuerdo al promediador inversor y a la fórmula anterior mencionada, la tensión 0 es igual a menos la tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3 entre 3 en este caso. Sustituimos los valores de E0, es igual a menos 5 volts más 7 volts más 6 volts entre 3, lo que nos da que E0 es igual a 18 volts entre 3, en este caso negativo, que en total nos da menos 6 volts. Determinamos que E0 es igual a menos 6 volts. Comprobémoslo con la simulación. En nuestro circuito podemos darnos cuenta que tenemos una fuente de tensión de 5 volts, una fuente de tensión de 7 volts y una fuente de tensión de 6 volts, que en total suman 18 volts. Divididos entre las tres fuentes que son, tenemos un resultado de 6 volts. En el caso de nuestro amplificador lo va a invertir, por lo tanto tendremos menos 6 volts. Nuestro valor de la resistencia es R1, R2 y R3 deben ser iguales, por lo tanto en este caso los colocamos de 1 kilo ohm. La RF debe ser de 1 kilo ohm dividido entre 3, pero para poderlo colocar de un valor comercial utilizamos una resistencia de 330. Ok, ya que tenemos todo esto determinado, comencemos la simulación para ver si nuestro circuito realmente está funcionando. Y
tenemos una tensión de menos 5 volts punto 938, por lo que significa que tenemos algo aproximado, pero no es el correcto, ya que la resistencia es de 330 ohms, es un poco más pequeña, por lo que reduce su ganancia. Sumador inversor. Es un circuito encargado de sumar las señales de entrada, el cual está representado por la siguiente ecuación y el circuito siguiente. Tenemos que Vout es igual a menos RF por la tensión 1 sobre la resistencia 1 más la tensión 2 sobre la resistencia 2 más la tensión 3 sobre la resistencia 3 hasta EN, o la tensión N sobre la resistencia N. En el caso de la resistencia F, si es igual a R1, a R2, a R3 o a todas las R's, quiere decir que V0 va a ser igual a menos la tensión 1 más la tensión 2 más la tensión N. De acuerdo con la fórmula anterior mencionada y el circuito presentado en la diapositiva anterior, tenemos que menos RF es igual a menos la tensión 1 sobre la resistencia 1 más la tensión 2 sobre la resistencia 2 más la tensión 3 sobre la resistencia 3. Sustituimos los valores que tenemos en nuestro circuito y tenemos que RF en este caso es de 1 kilo ohm, o sea 1000 ohms, por 5 volts entre 1 kilo ohm más 7 volts entre 1.2 kilo ohms más 6 volts entre 3.3 kilo ohms, lo que nos da una tensión de salida de menos 1000 por 167 entre 13200, que ya resuelta esta operación tenemos una tensión de menos 12.65 volts, y ya que determinamos que la tensión de salida es menos 12.65, comprobémoslo con la simulación. En el siguiente circuito tenemos la primera fuente de tensión, que es de 5 volts con su resistencia de 1 kilo ohm, nuestra segunda fuente de tensión, que es de 7 volts con nuestra resistencia, que es de 1.2 kilo ohm, nuestra fuente de tensión 3, que es de 6 volts con nuestra resistencia 3, que es de 3.3 kilo ohms, nuestra RF es de 1 kilo ohm, y aquí comprobamos que son los mismos valores que tenemos, checamos y esta tensión nos da 12.648 volts, que se acerca o se aproxima demasiado a nuestro valor real. Amplificador inversor. Es un circuito encargado de amplificar la señal de entrada, la cual está representada por la siguiente ecuación y el siguiente circuito. La tensión de salida es igual a menos la tensión de entrada por la resistencia F entre la resistencia de entrada. En el caso de que RF y R1 o RI sean iguales, entonces la tensión de salida es menos la tensión de entrada. De acuerdo con la fórmula anterior mencionada, sustituimos los valores de nuestro circuito anterior. Por lo tanto, tensión 0 es igual a menos la tensión de entrada por la resistencia F entre la resistencia de entrada. Por lo tanto, es igual a menos 5 volts por 2.7 kilo ohms entre 1 kilo ohm. Lo que me quedaría sería
La tensión de salida es a 5 por 2.7 volts, que en total me darían menos 13.5 volts. Determinamos que la tensión 0 es menos 13.5 volts. Comprobémoslo con la simulación. En el siguiente circuito podemos observar que nuestra fuente de tensión es de 5 volts. Nuestra resistencia de entrada es de 1 kilo ohm y nuestra resistencia F es de 2.7 kilo ohms. De acuerdo a las operaciones, nos quedaría 2.7 kilo ohms entre 1 kilo ohm, lo cual es 2.7. Multiplicado por 5 tendríamos un total de 13.64 volts aproximadamente. Pasemos a simularlo para ver si esto es correcto. Está corriendo el circuito, revisamos. 13.496 volts menos 13.496 volts. Entonces el circuito está trabajando de manera correcta. Amplificador no inversor. Es un circuito encargado de amplificar la señal de entrada, la cual está representada por el siguiente circuito. Vemos que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada por 1 más la R2 sobre R1. De acuerdo a la fórmula anterior mencionada, sustituimos los valores, que es la tensión de salida es igual a la tensión de entrada de 1 más R2 sobre R1, que en este caso es 3 volts, por 1 más 2.7 kilo ohms entre 1 kilo ohm, que nos vendría quedando 3 volts por 1 más 2.7, que esto es igual a 3 por 3.7. Por lo tanto, nuestra tensión de salida debería ser de 11.1 volts. Ya que determinamos que la tensión de salida es de 11.1 volts, comprobémoslo con la simulación. Tenemos en nuestro circuito una fuente de entrada de 3 volts, una fuente de tensión, nuestra resistencia 1, que es de 1 kilo ohm, y nuestra resistencia 2, que es 2.7 kilo ohm. Por lo tanto, vendría siendo 3 volts por 1 más 2.7 kilos entre 1 kilo, vendría siendo 1 más 2.7 multiplicados por 3, vendría siendo 3.7 por 3, deberían ser 11.1 volts. Comprobémoslo simulando. Vemos que la tensión de salida es 11.1 volts aproximadamente, por lo que nuestro circuito está funcionando correctamente. El seguidor de tensión es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que en la entrada, independientemente de la carga a la que se le acople, que es tanto como decir, independientemente de la intensidad que se demande. Esta aplicación es importante en la amplificación de señales, teniendo en cuenta que tiene un buen nivel de tensión, son de muy baja potencia y por tanto se atenuarían en caso de conectarlas a amplificadores de mediana o baja impedancia de entrada. A la vista del circuito de la figura y aplicando el concepto de cortocircuito virtual, tenemos que la tensión en la terminal no inversor es igual a la tensión de la terminal inversor, con lo que podemos afirmar que la tensión de entrada es igual a la tensión de salida. También podemos decir que la carga se demanda por la tensión de salida únicamente, por lo que es aislado la salida del amplificador operacional con respecto a la entrada. Comprobemos en el circuito el seguidor de tensión. Tenemos una entrada de 3 volts. Aquí se está aplicando el cortocircuito virtual para afirmar que la entrada
positiva o la tensión de entrada positiva es igual a la tensión de entrada negativa. Por lo tanto, deberíamos tener a la salida 3 volts. Corremos nuestra simulación y verificamos los datos. Efectivamente, no son 3 volts, pero es algo muy aproximado a 3 volts, por lo que podemos determinar que nuestro circuito está funcionando correctamente. Como conclusión, podemos tener que el uso de amplificadores operacionales es básico para sistemas de control, así que es muy importante conocer las diferentes configuraciones aplicables a los amplificadores operacionales. Toda configuración nos permite tener salidas diferentes, por ello es que como ingenieros es de vital importancia conocer las aplicaciones y las configuraciones de los amplificadores operacionales. Gracias.